Pues resulta fascinante. O sea, pensar que en un día cualquiera, más del 50% de las operaciones que ocurren dentro del mercado financiero mexicano ni siquiera pertenecen a empresas locales. Es un dato que rompe por completo con la imagen mental que se suele tener. Totalmente. Es un cambio de paradigma total, ¿no? Porque normalmente cuando se piensa en el mercado mexicano, la imagen inmediata que te viene a la mente son, pues, las grandes corporaciones nacionales. Claro, los conglomerados de telecomunicaciones o... Exacto, las cementeras, los bancos locales. Pero los números de volumen operativo te cuentan una historia completamente distinta. Digo, la mayor parte de la actividad diaria, el flujo real de capital, viene de afuera. Y justo para desempacar ese fenómeno, en esta inmersión profunda de hoy hemos recopilado un bloque bastante denso de reportes regulatorios, manuales operativos de custodios internacionales y, bueno, datos históricos de la bolsa. Sí, muchísima información técnica que hacer digerible. Exacto. La misión de hoy es hacer una especie de ingeniería inversa del SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. Queremos, digamos, que quienes nos escuchan entiendan la maquinaria oculta que permite este mercado conectar a México con el resto del mundo financiero. Que no es poca cosa, ¿eh? Es lograr que activos globales se negocien de forma súper fluida y, lo más importante, exclusivamente en pesos mexicanos. Sí, sí, sí. La mejor forma de visualizar el SIC, al menos para mí, es como un traductor universal financiero. Ándale, es una muy buena analogía. Una maquinaria gigante que toma activos extranjeros que son increíblemente complejos, que operan bajo leyes de otros países, que se cotizan en divisas distintas y los hace hablar fluidamente en pesos. Y que te anula por completo la necesidad burocrática o el dolor de cabeza de ir a abrir cuentas bancarias al extranjero. Exacto, te quita esa fricción. Pero claro, para entender la magnitud de este traductor, tenemos que recordar cómo funcionaba la, digamos, fontanería financiera antes de que existiera. Uy, pues hablamos de un ecosistema sumamente restrictivo en esa época. Antes de la creación formal del SIC, si alguien desde México quería acceder a mercados globales, el camino era un verdadero cuello de botella logístico. Sí, por lo que leíamos en los reportes, la única vía medianamente accesible era a través del sistema de los ADRs. Los American Depository Receipts, que la verdad no eran más que un parche. Un empaquetado no. O sea, un banco en Estados Unidos iba y compraba acciones de, no sé, digamos, una automotriz en Japón. Sí, las guardaba en una bóveda allá. Exacto. Y luego emitía un recibo en Nueva York que representaba esas acciones japonesas. Entonces, el que invertía desde México no estaba comprando a la empresa japonesa directamente. Para nada. Estaba comprando el recibo estadounidense. Y claro, pagando las comisiones al banco gringo, lidiando con la conversión a dólares. Y sujetándose a toda la regulación de Wall Street. Exactamente. Se creaba un intermediario forzoso ahí. Y pues la fricción operativa y los costos de ese esquema, francamente, dejaban fuera a la gran mayoría de los participantes en México. O sea, solo valía la pena si tenías un capital institucional inmenso. Claro, y además el menú de opciones estaba estrictamente limitado a lo que esos bancos estadounidenses decidieran empaquetar y listar en Nueva York. Si una empresa europea o asiática que te interesaba no tenía un ADR, pues sencillamente no existía para el mercado mexicano. Espera, entonces, antes del 2003, intentar invertir en una empresa europea desde México era el equivalente financiero a querer ver televisión extranjera sin una antena parabólica, ¿no? Me encanta esa comparación, sí. Teniendo que pasar forzosamente por los filtros de Estados Unidos, rentar su antena, pagar sus tarifas y conformarte con lo que ellos quisieran retransmitir. Exacto. Esa limitación estructural es justamente la que detona el cambio en el 2003. Instituciones como el Deutsche Bank, en conjunto con la Bolsa Mexicana de Valores, y el Indeval, el Indeval es el depositario central de valores en México. Los que guardan los títulos, digamos. Ellos plantearon que esa intermediación estadounidense ya no tenía sentido, ya no era necesaria, y propusieron un puente directo. Así es como nace el SIC. Aunque viendo el historial, los inicios fueron bastante lentos. O sea, en 2003 esto era un club súper exclusivo. Sí, la maquinaria original requería que gigantes institucionales como el mismo Deutsche Bank o Bank of America, JP Morgan, actuaran como patrocinadores. Ellos traían instrumentos específicos. Claro,
No era un sistema abierto donde cualquiera pudiera subir una acción. No, para nada. La adopción tecnológica y regulatoria toma mucho tiempo. Esos gigantes, digamos que construyeron los primeros cimientos de la carretera. Pero el verdadero punto de inflexión, cuando la infraestructura ya se vuelve robusta y escalable, La verdadera revolución. exacto. Eso ocurre 10 años después, hacia 2013, y da el salto definitivo en 2017. Ahí es cuando la regulación por fin cambia para permitir que cualquier casa de bolsa mexicana pueda listar instrumentos en la plataforma. ¿Y el efecto compuesto de esa apertura es brutal? O sea, pasamos de depender de un puñadito de recibos estadounidenses a que hoy el ecosistema cuenta con más de 3,000 valores listados directamente. 3,000. Sí, es un mundo de diferencia. Pero aquí es donde la conversación se pone interesante para mí. Porque, a ver, tener 3,000 activos internacionales cotizando simultáneamente en México no es un acto de magia. Requiere una sincronización milimétrica. ¿Cómo funciona realmente esta fontanería entre los países? Pues mira, la piedra angular de toda esta operación es la custodia de valores. Y ahí es donde entra de nuevo el Indeval, trabajando en red con custodios globales enormes, de la talla de Citigroup o sistemas de compensación como Euroclear. Ok, los pesos pesados. Sí, y la mecánica es fascinante. O sea, cuando tú adquieres una acción a través del SIC, ya sea física o digitalmente, el título como tal no viaja a México. El custodio global mantiene lo que se llama una cuenta ómnibus gigantesca en el mercado de origen a nombre del Indeval. A ver, detengámonos un segundo en eso porque es clave. Una cuenta ómnibus. Básicamente es como una cuenta maestra, ¿no? Una gran canasta institucional allá en el extranjero, Exacto, una gran canasta. donde se agrupan las acciones y el Indeval aquí en México es el que lleva el registro interno de a quién le pertenece cada pedacito de esa canasta. Tal cual. Así opera la compensación internacional moderna hoy en día. Y la razón por la que este diseño es tan crítico no es solamente para registrar la compra, sino para gestionar los derechos corporativos. Claro, porque la acción no es un papel muerto. Exacto. Una acción está viva, genera eventos. Imagina que una empresa anuncia un split, una división de sus acciones, o mejor aún, declara que va a pagar dividendos. Esa información y ese capital tienen que cruzar fronteras de manera instantánea y sobre todo segura. El caso de Nintendo que venía en los documentos ilustra esto a la perfección, creo. O sea, alguien compra una acción de Nintendo que opera en la bolsa de Japón. Ajá. Cuando Nintendo reporta ganancias y decide pagar dividendos, pues lo hace en yenes, obviamente. Lógico. Entonces, el custodio global en Japón recibe esos yenes en la cuenta ómnibus del Indeval. Y ahí, los algoritmos del sistema detectan ese flujo, ejecutan una conversión cambiaria masiva a nivel institucional a pesos mexicanos y el Indeval dispersa esos pesos a las cuentas individuales aquí en México. Sí, y lo mágico es que quien invirtió no tuvo que abrir ninguna cuenta en Tokio ni andar llamando a un broker para ver a cómo está el tipo de cambio. Todo ocurre en el backend, de forma automática. Es una maravilla. Es un procesamiento ininterrumpido. Pero a ver, para que un título de Nintendo o de cualquier otra empresa llegue a estar disponible en ese catálogo de 3,000, la barrera de entrada regulatoria tengo entendido que es sumamente alta. Altísima. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, impone filtros súper estrictos. O sea, esto no es un mercado libre donde cualquier startup extranjera puede listar sus acciones nada más porque sí y empezar a captar dinero mexicano. Sí, las directrices marcan 3 reglas operativas que son innegociables para listar un instrumento. Primero, el activo tiene que provenir de un mercado internacional que ya esté avalado y reconocido por la CNBV. Exacto. No puedes traer una acción de una bolsa no regulada en un paraíso fiscal, por ejemplo. Segundo, el emisor tiene que registrarse formalmente. Y tercero, toda la operación debe supeditarse al marco legal mexicano. Y hay un detalle dentro de esas reglas que actúa como un cortafuegos operativo vital, que es la exigencia del historial de cotización. ¿Ah? La regla de los 3 meses. Esa mera. Ningún instrumento, ya sea una acción individual o un fondo cotizado, un ETF, puede entrar al SIC si no tiene al menos 3 meses de cotización previa e ininterrumpida en su mercado de origen. Y justo aquí es donde la regulación me genera un poco de ruido, la verdad. Porque 3 meses en el mundo financiero pues es un parpadeo. Sí, suena a poco. O sea, tomemos el caso de las famosas SPACs, ¿no?
Estas empresas de adquisición de propósito especial que se volvieron una burbuja tremenda y luego colapsaron estrepitosamente. Un momento, 3 meses de cotización previa ¿son realmente suficientes para filtrar empresas fraudulentas o esquemas tan riesgosos? Suena que es un filtro muy corto para proteger el dinero de la gente. Mira, visto de forma aislada, 90 días parecen nada. Pero la mecánica de esa regla tiene un propósito muy específico, que es absorber el choque inicial de liquidez. A ver, ¿cómo es eso? Cuando una empresa sale a bolsa a través de una oferta pública inicial o mediante un SPAC, como dices, las primeras semanas concentran la mayor asimetría de información. Y la volatilidad más agresiva, Es la etapa de descubrimiento de precio. donde todo mundo está especulando a ver cuánto vale realmente. Exacto. Ahí es donde los inversionistas institucionales originales suelen liquidar sus posiciones y es también donde salen a la luz irregularidades operativas o promesas financieras que estaban súper infladas. Ya entiendo. O sea, en otras palabras, la CNBV utiliza los mercados de Nueva York o de Londres como conejillos de indias. Básicamente, sí. Dejan que ellos absorban el golpe del estreno, que el precio se estabilice o que de plano la empresa colapse en su propia burbuja. Y solo si sobrevive a ese periodo de prueba, se le permite la entrada a México. Exacto. Es una válvula de presión. Y ojo, no funciona de manera aislada. Esos 3 meses se entrelazan con el hecho de que la empresa ya pasó por el escrutinio de los reguladores de su país natal. Claro, ya fue revisada. Ya fue auditada por la SEC en Estados Unidos o por la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido. Entonces se trata de un modelo de seguridad multicapa. Si es un fraude corporativo o una empresa fantasma, las probabilidades de burlar a los reguladores originales y luego sobrevivir la volatilidad brutal de esos primeros 3 meses y encima pasar las revisiones de la CNBV Se reducen drásticamente. drásticamente. Comprendo el mecanismo ahora. Y bueno, esta infraestructura de seguridad multicapa cobra una dimensión gigantesca cuando conectamos esto con el dinero institucional, porque todo este sistema de custodia ómnibus y filtros, pues no se diseñó exclusivamente para que un particular compre acciones de videojuegos, ¿verdad? Para nada. De hecho, el SIC alteró la trayectoria del capital más sensible del país entero, las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro. Uf, ese es el verdadero motor oculto aquí. Totalmente. El impacto a nivel macroeconómico en el sistema de pensiones es, yo estoy convencida, el mayor legado del SIC. Hay que dimensionar la vulnerabilidad extrema en la que operaban las AFORES antes de tener acceso a los mercados internacionales. Porque estaban súper limitadas, ¿no? Sí, el marco regulatorio anterior las obligaba a concentrar el capital de los trabajadores casi exclusivamente en activos domésticos. Lo cual expone un problema severo de teoría de portafolios. O sea, mantener los ahorros de toda la fuerza laboral de un país amarrados únicamente al desempeño de la economía local es literalmente jugar a la ruleta rusa. Totalmente. Si el país enfrentaba un ciclo de recesión, un choque inflacionario interno o simple volatilidad política, los fondos de retiro recibían el golpe sin ningún tipo de contrapeso. Todos los huevos estaban en la misma canasta local. Se violaba el principio más elemental de la gestión de riesgos, la diversificación. Y la evolución del SIC les proporcionó a las AFORES una herramienta institucional tremenda para mitigar ese riesgo sistémico. Les abrió la puerta al mundo. De la noche a la mañana, lograron desplegar miles de millones de pesos hacia sectores industriales globales que en México tenían una representación mínima. Hablamos de inyectar capital en la alta tecnología de Silicon Valley, en megaproyectos de energía renovable en Europa o en conglomerados farmacéuticos globales. Básicamente, el SIC funcionó como un sistema de amortiguadores para la jubilación mexicana. Exacto. Evitó que un bache en la economía local terminara punchando las llantas del futuro financiero de millones de trabajadores, porque el peso del vehículo ahora está distribuido en mercados internacionales que operan en ciclos económicos distintos. Y la mecánica de esos amortiguadores se apoya muchísimo en lo que se conoce como acciones blue chips. Las grandes consolidadas. Ajá, son corporaciones globales súper maduras, con un nivel de capitalización inmenso.
Tienen volatilidad controlada y flujos de caja tan constantes que garantizan el pago histórico de dividendos. Entonces, las Afores comenzaron a respaldar las pensiones mexicanas con el crecimiento sostenido de empresas como Apple, Microsoft, Amazon o gigantes del consumo como Coca-Cola. Y no solo a través de acciones individuales, porque el volumen fuerte de verdad entró a través de los ETFs. Ah, claro, los fondos cotizados. Sí, al adquirir partes de un ETF que replica, digamos, el índice S&P 500, una Afore está comprando instantáneamente una fracción de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en una sola transacción, y operada en pesos mexicanos. Y todo custodiado por el Indeval, sin tener que triangular cuentas en Nueva York ni nada por el estilo. El nivel de eficiencia operativa que eso le otorga a los gestores de las Afores es invaluable. Definitivamente. Pero, y aquí es donde ocurre un fenómeno de democratización financiera muy peculiar. La infraestructura monumental que costó años construir para proteger billones de pesos de fondos institucionales terminó abriéndose paso hacia el sector minorista. Hacia el inversionista cotidiano. Exacto. La gran revelación del diseño actual del mercado es que un inversionista individual, de a pie, a través de su celular, conectada a una casa de bolsa en la BMV o en la Viva, utiliza exactamente la misma tubería que una Afore. Literalmente heredan los superpoderes institucionales. Así es. Y el primero que salta a la vista al revisar el marco fiscal en los documentos es que el sistema tributario mexicano no penaliza esta globalización. Es más bien un incentivo directo. Sí, el tema de los impuestos es clave. Los impuestos aplicables a las ganancias de capital obtenidas a través del SIC retienen una tasa del 10%. Es el régimen fiscal exacto que aplica a las acciones de empresas puramente mexicanas. La homologación fiscal es un acierto técnico increíble, pero los beneficios corporativos van más allá del tema de impuestos. Un mito súper recurrente es que al invertir mediante este sistema, solo estás adquiriendo un derivado o un contrato que nada más simula el precio de la acción. Que no eres dueño real, digamos. Exacto, mucha gente cree eso, pero no es así. El modelo de custodia asegura que se adquieran derechos patrimoniales y corporativos plenos. O sea, tienes voz. Tienes derecho a voz y voto. Quien tiene posiciones en el SIC tiene derecho a asistir y votar en las juntas anuales de accionistas en el mercado de origen exactamente con el mismo peso legal que un inversionista que está en Londres o en Tokio. Wow. Y esto nos lleva al tema que, la verdad, suele generar mayor fricción mental para entender. La liquidez. El gran tema. Porque, o sea, suena muy bien tener derechos en una empresa alemana, pero ¿qué pasa en la práctica? A ver, si yo quiero vender mis acciones de esa empresa alemana un martes por la tarde y resulta que nadie en México me las quiere comprar ese día. El sistema simplemente teletransporta mi venta a Londres o a Nueva York a través de este arbitraje para garantizar que yo recupere mi dinero. Pues usar la palabra teletransportar no está tan lejos de la realidad, ¿eh? La arquitectura del sistema habla de un concepto llamado arbitraje, que es el motor de liquidez por excelencia en este ecosistema. A ver, explícanos cómo funciona esa magia. Funciona a través de operadores especializados, algoritmos de alta frecuencia que están monitoreando continuamente las discrepancias de precio entre múltiples bolsas de valores. La mecánica es sencilla de entender, pero se ejecuta en milisegundos. Ok. Si hay presión de venta en México, como en tu ejemplo, y no hay compradores locales, el precio local de esa acción alemana va a empezar a caer ligeramente por debajo de su valor real en el mercado europeo. Se genera un descuento artificial aquí en el mercado mexicano por la falta de demanda local. Exactamente. Y ese descuento es la señal de arranque que esperan los algoritmos. Estos operadores, los arbitrajistas, actúan como válvulas de presión transfronterizas. Lo que hacen es comprar inmediatamente esa acción barata en el mercado mexicano e, interconectados mediante sistemas de ruteo de órdenes súper rápidos, la venden fracciones de segundo después en su mercado de origen, en Europa, al precio caro y real. Órale, y se quedan con la diferencia, supongo. Se embolsan un margen de ganancia minúsculo por transacción, pero al hacerlo millones de veces al día, logran dos objetivos críticos para la estructura del mercado. Primero, actúan como el comprador de última instancia.
garantizando que quien quiera salir de su posición en México siempre encuentre una contraparte líquida. Sí, te dan salida siempre. Y segundo, esa fuerza constante de compra obliga al precio local a corregirse hacia arriba. El arbitraje fuerza a que el precio de cualquier instrumento en el SIC sea siempre un reflejo matemáticamente preciso de su precio en la bolsa original. Simplemente ajustado por el tipo de cambio spot de ese momento exacto. Así es, el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es el engranaje final de toda esta maquinaria. Porque entender el arbitraje deja claro que al operar en este sistema, estás ejecutando una diversificación cambiaria indirecta, ¿no? Totalmente. O sea, la interfaz de la casa de bolsa en tu teléfono te puede mostrar la compra y la liquidación en pesos mexicanos, pero el subyacente de la inversión en realidad respira en otra moneda. Es una cobertura implícita buenísima. Si tú tienes un portafolio concentrado en empresas que cotizan en el Nasdaq o en la Bolsa de Londres, el valor de esos activos está atado al dólar estadounidense o a la libra esterlina. Claro. Si el peso mexicano sufre una depreciación abrupta frente a estas divisas, el valor de tu portafolio en pesos aumenta automáticamente a través de la fórmula de los arbitrajistas. Neutralizando el impacto cambiario local. Exacto. Se obtiene exposición directa a las divisas más fuertes del mundo, participando en más de 30 plazas bursátiles a nivel global y sin lidiar con los costos altísimos de transferencias internacionales tipo SWIFT o toda la burocracia de los bancos extranjeros. Y todo ejecutado tras bambalinas, mientras en la superficie, para nosotros los usuarios, el proceso se reduce a deslizar el dedo en una pantalla. Es una locura. Es la abstracción de la complejidad llevada a su máxima expresión. Si observamos el recorrido completo que hemos documentado hoy, creo que la conclusión operativa del SIC es contundente. Derribó las fronteras geográficas del capital. Sin duda. Transformó una bolsa de valores local, que históricamente estaba concentrada en un puñado de sectores, en un nodo de conexión directa con la liquidez y la innovación de todo el mundo. Democratizó herramientas de blindaje financiero y crecimiento que antes eran, pues, el privilegio exclusivo de las grandes tesorerías bancarias. Redefinió por completo las reglas del juego para la acumulación de patrimonio. Sí, hoy en día cualquiera puede armar un portafolio de clase mundial. Sin embargo, al desmenuzar toda esta eficiencia tecnológica y regulatoria, emerge un corolario que creo que no podemos pasar por alto. Los mismos manuales operativos que revisamos advierten que eliminar la fricción transaccional no elimina el riesgo inherente del mercado. Ah, por supuesto. Literalmente, detallan que es imperativo analizar los fundamentales de cada emisora, porque la facilidad de acceso no discrimina entre modelos de negocios sólidos y empresas destinadas a la quiebra. La infraestructura es neutral. El sistema te va a garantizar la ejecución perfecta, tus derechos de propiedad y la liquidez, pero no asume la responsabilidad de tu estrategia de inversión. Esa tarea es tuya. Y eso nos deja con una reflexión bastante provocadora para cerrar esta inmersión profunda. Quienes nos escuchan se pueden llevar esto de tarea. La tecnología y las regulaciones ya hicieron el trabajo pesado. Destruyeron los cuellos de botella de los años 90 y construyeron un puente directo en pesos mexicanos hacia los mercados de todo el planeta. Hicieron la talacha, digamos. Hicieron la talacha. Pero si el acceso ilimitado a más de 3,000 instrumentos globales hoy está a un solo clic de distancia, ¿no convierte esto a la falta de educación financiera en el riesgo sistémico más peligroso? Uy, totalmente. Porque cuando la geografía y la burocracia ya no son excusas, operar en los mercados sin entender las reglas del juego o simplemente ignorar estas herramientas por miedo se vuelve la omisión más cara que cualquiera puede cometer. Es que un ecosistema sin fricción requiere participantes con mucha mayor agudeza, definitivamente. Exacto. Hay que pensar en ello. Nos escuchamos en la siguiente exploración. Gracias a ti que llegaste hasta el final de este video. Mandamos un especial saludo a Andrea, a Daniela Gese, a Alexa, a Jessie y a Yeye, que siempre nos escuchan. Y si tú también quieres un saludo, déjalo en comentarios y síguenos en todas nuestras redes para más contenido. Sin más, nos escuchamos en el siguiente video.